Hola, bienvenidos. Como una continuación de ciertos aspectos fundamentales de filtros activos, ya es marzo 3 del 2025 y tenemos lo siguiente. Un, un sistema de 480 voltios entre líneas. La impedancia serie, la impedancia que limita el cortocircuito en esta barra, es conveniente que a esa barra le llamemos S, la barra S. Para ello, entonces, tomemos la plumita, una plumita, para rotular. Fíjense, esta barra es la barra S, el lado fuente, el lado suministro, y esta es la barra L, la barra de carga L, suministro, carga. Mm. En ausencia del filtro activo, pues la corriente de fuente es igual a la corriente de carga. Todos los elementos están en serie. Esa corriente de carga, de manera conveniente, tiene estas tres componentes de 60 Hz, IP e IQ. IP e IQ son de 60 Hz y son la secuencia positiva. Eso es interesante. Y más es igual a la componente IP más la componente IQ. IP es la componente que va en fase con el voltaje aquí de esta barra. Mientras que IQ es la componente que va a 90 grados atrás del voltaje de fase correspondiente a la barra S. Y 1 es la pura componente de fundamental, es I más secuencia positiva más secuencia negativa. 60 Hz de manera exclusiva. Aquí cuesta un poquito de trabajo, es confusa la nomenclatura. I sub más I sub menos, es lo que dice ahí. Componente de secuencia positiva más componente de secuencia negativa. Y después viene la distorsión. Para un rectificador 6 pulsos, las armónicas características son 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lo que sea necesario de distorsión, desde la 12 en adelante, lo que tenga de distorsión, esa es la distorsión. De la 2 en adelante. Aquí pues ilustramos nada más 5, 7, 11 y 13, pero lo que haya de distorsión. Una vez que hemos hablado de esas componentes, nos concentramos en el efecto del filtro activo. El filtro activo lo vamos a considerar como una fuente de corriente controlada por corriente. Aquí está eso. Es una fuente de corriente controlada por otra corriente. Una ganancia por IL. Pero nos conviene la descomposición de la corriente de carga en estas cuatro componentes. De 60 Hz y en fase con el voltaje I sub P. De 60 Hz, pero en cuadratura con el voltaje I sub Q. Ya habíamos indicado que estas dos sumaditas son de secuencia positiva y puede haber una componente de 60 Hz de secuencia negativa. ¿Y la distorsión? Si la distorsión está balanceada o no, es irrelevante. Corriente de distorsión, como sea. Muy bien.
¿Qué podemos destacar de aquí? Lo siguiente. Este es un concepto importante. La corriente de distorsión es la corriente total menos la fundamental. Eso es. Donde la fundamental es la de secuencia positiva más la de secuencia negativa. Y por otro lado, la de secuencia positiva la vamos a descomponer en dos. Una en fase con los voltajes, que es la que hace la potencia. Otra en cuadratura con los voltajes, que es la que da lugar a la potencia reactiva. Esa descomposición es importante. La ganancia no hace nada por compensar la potencia real, nada. En el caso ideal, pues cancela la potencia reactiva, cancela la secuencia negativa y cancela completamente la distorsión. De manera tal que con el filtro activo, la, la corriente de fuente no es como en el caso previo, sin filtro activo, donde la corriente fuente es igual a la corriente de carga, la componente de potencia, la componente de reactiva, la componente de secuencia negativa, más la componente de distorsión. No, en este caso, esta corriente va a ser tan solo la componente de potencia y su P, fíjense ustedes. ¡Qué belleza! Tendríamos entonces que medido aquí, no hay distorsión, no hay desbalance y no hay desplazamiento. El factor de potencia en consecuencia, el factor de potencia en consecuencia, una vez que esto esté corregido a pleno, ese power factor o factor de potencia va a ser 1. Lo ponemos en un cuadrito de honor. Veamos, antes, un traguito de café. Un traguito de café. Ay, qué rico. Y terminamos con la presentación, pero nos vamos entonces al modelo Simulink. Aquí tenemos que la simulación es discreta, el tiempo de muestreo es 5 por 10 a la menos 6, justamente. Aquí está modelada la fuente, un elemento de medición, y esto está muy padre porque este es entonces la barrita S, fíjense, no solo sirve como medición, sino también para ilustrar la barra S. Aquí una barrita donde ingresa el aporte del filtro activo paralelo, otra barrita que ve las corrientes que se van hacia la carga y los voltajes. Aquí estas tres barritas ven el mismo voltaje, los mismos voltajes a tierra. Ponemos el reactor, ya los voltajes no van a ser los mismos y tenemos el rectificador trifásico de 6 pulsos, un filtro capacitivo, la resistencia, un voltímetro, un extractor de valor promedio y un osciloscopio. Vamos a dejar el caso balanceado y pues vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar aquí a todos los medidores, fíjense ustedes, y lo corremos. Termina de compilar y ya está entonces en el modo ejecución. Como todavía no termina el primer ciclo y muchas cajitas, pues como esta de Fourier, necesitan que se complete un ciclo para arrojar valores. Ya se completó entonces y tenemos que la componente fundamental de voltajes en la barra S, la barra fuente,
son 277 y hermosamente balanceados. Aquí están las constantes de fase. Tenemos la indicación de la potencia aparente. La potencia aparente es el producto punto de estos tres voltajes por estas tres corrientes. Y bueno, pues eso es 220 kVA. El filtro activo está haciendo su labor y ya va el tiempo en 43 milisegundos, todavía no completa los los tres ciclos, pero ya va el factor de potencia muy compensado, ya se está corrigiendo, fíjense ustedes, distorsión, la distorsión de quinta ya es muy bajita en esta barra. El filtro activo está aportando 153, 160, 150 amperios. Veamos el osciloscopio. Al principio había fuerte distorsión, se corrige distorsión, se corrige desbalance, no hace absolutamente nada porque no hay desbalance, prácticamente no hay desbalance. Se corrige el desplazamiento. Sí, sí vemos que aquí se corrige el desplazamiento. Ya lleva prácticamente un ciclo después de que se han corregido los tres factores, distorsión, desbalance y desplazamiento, y ya no hay más nada que ver. El factor de potencia ya es unitario. Noten ustedes que la potencia real son 210 kilowatts, la potencia aparente los mismos 210 kVA. Es por ello que el factor de potencia es unitario, el cociente es 1, P en S es 1. Lo que se le requiere al filtro activo son 162 amperios. La potencia aparente 135, números redondos, kVA. 135 kVA. Perfecto. Aquí están las potencias aparentes de cada una de las fases y la trifásica, la suma de estas. Fenomenal, fenomenal. Pasemos ahora a ver el voltaje en el extremo carga, ¿verdad? En la barra de carga. El voltaje ahí vaya que está distorsionado, la corriente vaya que está distorsionada. Tenemos cerros de la silla para las corrientes. Vamos a ver ahora, por otro lado, lo que aporta el filtro de armónicas. Aquí está el voltaje, que es senoidal totalmente el voltaje, y aquí está lo aportado por el filtro activo. Fíjense, aquí está lo aportado. Aporta distorsión, aporta desplazamiento, y a partir del tercer ciclo, perdón, distorsión, desbalance y desplazamiento. Y ya de ahí todo está hermosamente corregido. Como el sistema es trifásico balanceado, pues no hay desbalance. Vamos a ver. Aquí tenemos los detalles del control. Es importante este aspecto, fíjense. Aquí, para la corriente, tenemos la componente fundamental, amplitud y fase. Aquí está entonces con balance y sí se aprecia el desplazamiento porque hay 14.28 grados de desplazamiento.
si hay un poco de desplazamiento. Yo creo que esto se pudiera apreciar aquí en los medidores. Eso es. En el lado carga, el ángulo era -14. Ya en el lado fuente, el ángulo es 0,68 para la corriente, menos 0,68 y también menos 0,62 para el voltaje. Prácticamente van en fase. Es por ello que el factor de potencia es unitario. Nos regresamos, salimos de aquel subsistema de medidores y regresamos al control. Aquí entonces ya tenemos amplitud y ángulo de componentes fundamentales para las fases A, B y C. En este caso está balanceada, pero no siempre es ese el caso. Podríamos ilustrarlo, que no siempre es el caso. Por ejemplo, desconectemos la fase B y vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar al... Ya se está compilando, ya se está ejecutando. Mientras se está ejecutando, vamos a llegar aquí a este analizador. Apenas va como por ahí de 4 milisegundos, que esto se ve aquí en la parte de abajo, aquí, 10 milisegundos. Al llegar a 16 milisegundos ya nos va a arrojar resultados el analizador de fundamental. Como desconectamos la fase B, fíjense, no hay corriente en fase B. La componente fundamental de la fase A, de la fase B y los ángulos. Y los ángulos. Ahora sí que hay desbalance. Se toma la amplitud de fase A, se toma el ángulo de fase A y se forma un generador senoidal. Este generador senoidal sale con 3 fases, pero nada más queremos la primera. Luego hacemos lo mismo para B. Tomamos la magnitud, que en este caso es 0, tomamos su ángulo, que también es 0, y formamos entonces 3 corrientes. Pero nos quedamos tan solo con la fase A, la primera fase correspondiente a él, que es la B. Justamente. Ahorita vamos a ver esas corrientes. Y esta es la fase C. Tomamos entonces la amplitud. La amplitud de fase C, vean ustedes, mediante este de MUX, tomamos la fase C, tomamos el ángulo de esa C, formamos 3, pero nada más nos quedamos con la primera y esa nos da C. Y aquí está entonces, vean, hermosamente senoidales, aunque desbalanceadas. Entonces ahí hay secuencia positiva y secuencia negativa. Sigue ejecutándose, pero nosotros cerramos el osciloscopio y ahora analizamos secuencia positiva y secuencia negativa. Secuencia positiva, negativa y cero. Como no hay cuarto hilo, no hay secuencia cero, pero sí que hay secuencia positiva y secuencia negativa. Ambas tienen la misma amplitud. Formamos entonces, tomamos de aquí. Esta es la amplitud de secuencia positiva, este es el ángulo de secuencia positiva, pero además formamos esas corrientes de secuencia positiva y de manera simultánea formamos las 3 corrientes de secuencia negativa. ¿Qué es lo que queremos cancelar? La secuencia negativa. Y de la secuencia positiva, ¿qué es lo que queremos cancelar? El desplazamiento. Por esto salen estas 2 etiquetas de aquí. Para cancelar bien el desplazamiento, repetimos esto con el voltaje. Y lo único que queremos es el ángulo. Todo esto para obtener el ángulo de secuencia positiva. Claro, aquí tenemos pues los voltajes de secuencia positiva y los voltajes de secuencia negativa. Fíjense ustedes qué padre. Aquí se corrige distorsión
Se corrige desbalance. Vean ustedes entonces como ya prácticamente ya no hay desbalance, lo va haciendo más pequeño cada vez lo va haciendo más pequeño, hasta que ya no hay desbalance y finalmente se corrige desplazamiento en corriente, ¿no? Pero esto tiene un impacto en los voltajes. Los voltajes de secuencia negativa, positiva arriba, negativa abajo. Qué cosa más interesante. Muy bien, muy requete bien. Para cada una de las fases, justamente, los voltajes de secuencia positiva y de secuencia negativa, para uno 2 3 o ABC, como ustedes quieran llamarles. Cerramos este osciloscopio. De aquí lo único que nos interesa es este ángulo, porque con él vamos a generar el desplazamiento, la corriente de desplazamiento, que es una parte de la secuencia positiva, como ya les había explicado. Pasemos a ese. Precisamente, aquí está el ángulo del voltaje, el ángulo de la corriente. Necesitamos la diferencia angular. Aquí está la diferencia angular, la convertimos a radianes, le sacamos el seno. Ese seno multiplica a la amplitud de la secuencia positiva y ya tenemos entonces la magnitud de las corrientes ABC que queremos proporcionar. Y este es el vector IQ. 60 Hz, el ángulo es importante. El ángulo es el del voltaje menos 90 grados, justamente. Quizás esto lo podría yo rotular, claro que sí. Déjenme ver si puedo anotar. Ah, miren, la plumita anotar está aquí abajo. Perfecto. Ahí está la plumita para anotar aquí. Queremos anotar y pues vamos a ver que la corriente, queremos anotar, no sé por qué no me deja anotar y no me deja anotar. Déjenme traer, no sé, esa herramienta de anotación, no sé de dónde es. Pensaba que era de Zoom, pero no. Ahora sí. Ahí tenemos entonces la herramientita Zoom para anotar, y esto es que la I, Q, es un vector este, pero la fase A, la fase primera de IQ, es la amplitud. Entonces, la amplitud es I1, secuencia positiva, esa amplitud, I1, secuencia positiva, por el seno del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. Para esto entonces, si concedemos que el ángulo del voltaje es casi 0 grados, ahí está, este es el voltaje, V1, la corriente I1 viene por aquí y es este el ángulo, teta V1 menos teta I1. El seno, fíjense ustedes, el seno es el cateto opuesto. Este es IP, esto es relacionado a IP, esto es relacionado a IQ. Entonces ya tenemos esa amplitud y va a ser seno de frecuencia fundamental más el ángulo del voltaje menos 90 grados, porque esa es la definición, es la componente que va a 90 grados atrás. Oye, ¿y qué hacemos para obtener IQ? Ve, la forma ese mismo la forma, y es IQA, pero en lugar de ser argumento de omega t, es argumento de omega t menos 120 grados, mientras que IQ sub c es IQA, argumento de omega t más 120 grados. Y queda formadita aquí. Y ese es ese vector. ¡Wow! Ya tenemos entonces el desplazamiento y ese sale en este puertito. Ah, necesito borrar las anotaciones. El borrador, déjenme ver. Clear es para borrar todas las anotaciones. Clear all drawings y se borra todo. Y queremos cerrar ese menú. Perfecto. Y nos regresamos, colegas,
Ya vimos que sale entonces I de secuencia negativa, sale I de secuencia positiva y sale el vector IQ. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Un detalle. Las tres corrientes de secuencia negativa, aquí estamos corrigiendo a partir del ciclo segundo, con una rampa 60T. Esta rampa es una rampa 60T. Yo no sé, ay, ¿por qué no me deja anotar? Si aquí hay una herramienta para anotar 60T. No, pero esta rampa es 60T, entonces cuando el tiempo llega a 2 ciclos, pues este pasa de 0 y se va hacia arriba. Es lo que hace este interruptor. A partir de 2 ciclos, en este caso 2, se cancela secuencia negativa. Y aquí sí que conviene volver a traer la herramientita para anotar, colegas. Porque vean que esto sale de A y va a A. Esto sale de B, pero lo alimentamos a C. Esto sale de C, pero sale de C, este sale de C, pero lo alimentamos al que va a formar B. ¿Por qué? Porque precisamente es de secuencia negativa. La distorsión, tal como viene, con desbalance, sin desbalance, no importa. Esa la vamos a cancelar aquí. Este es el vector. Aquí viene el vector ID como vector. Es más, esto es interesante, esta notación. El vector I sub D es I de distorsión A, lo que tenga I de distorsión B e I de distorsión C. Lo que tenga, lo vamos a alimentar y se le va a entregar directamente a la carga para que ya no provenga de la fuente. Finalmente, aquí viene IQ, que es la componente de secuencia positiva, 60 Hz, nada más 60 Hz, secuencia positiva, que va desplazada 90 grados del voltaje. Para enfatizar que esta corriente de distorsión, vamos a ver, borramos las anotaciones todas, cerramos la herramienta. La corriente de distorsión, aquí está. El vector de distorsión es el vector I total, IL, menos I1. Listo. Y así se forma la distorsión. No sé si ya lo vimos, este osciloscopio. Miren, aquí está entonces lo que pide la carga. La carga pide en A, pide en B y no pide en C. Componente fundamental. Pide distorsión en A, en C y no pide en B. Y es así entonces que vamos a cancelar esta distorsión a partir del instante en que le pidamos, vamos a ver si esto nos puede llevar al modelo, en el instante en que le digamos al modelo que lo haga. Cancela distorsión a partir del primer ciclo, desplazamiento a partir del segundo ciclo. Perdón, dije desplazamiento es secuencia negativa a partir del ciclo 2 y a partir del ciclo 3, desplazamiento. Y esto se aprecia aquí, claramente. No se cancela nada porque necesitamos que transcurra al menos el primer ciclo para que análisis de Fourier nos pueda arrojar resultados. Ya arroja resultados y por lo primero que cancelamos es distorsión. Se cancela distorsión, mas no desbalance ni desplazamiento. Aquí, del ciclo 1 al ciclo 2. A partir del ciclo 2 se corrige secuencia negativa, esto es desbalance, y ya las corrientes van hermosamente senoidales y hermosamente balanceadas.
pero van con ligero atraso con respecto a fundamental. Y aquí ¡pac! Se corrige desplazamiento y ya de ahí en adelante el factor de potencia es unitario, no hay distorsión, no hay desbalance. Veamos qué ocurriría, colegas, qué ocurriría si vamos al modelo, vamos al modelo. Le puedes decir que corrija desplazamiento, desplazamiento, sí, que corrija secuencia negativa, pero que no corrija distorsión, claro. Le vamos a decir que a partir del ciclo 7, como la simulación acaba en el ciclo 6, nunca va a corregir distorsión. Y vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Ahí se está ejecutando ya. No, es cierto, no se está ejecutando nada. La simulación sigue sin ejecutar. Ya está. Ya está ejecutándose. Ya inició. Traguito de café. Distorsión y desbalance de 60 Hz. Muy bien. Más o menos a partir de ese tiempo, que ya sería más o menos por ahí un ciclo, ya estaría corrigiendo distorsión, pero apagamos, no va a corregir distorsión. Tiene distorsión y tiene todo ahí, las tres cosas. Un ciclo aquí, un ciclo y medio. A partir del segundo ciclo, que es más o menos al llegar a ahí, más o menos. Ahí ya está, ahí está. Ya está corrigiendo desbalance. Ya está corrigiendo desbalance, mas no está corrigiendo distorsión. Fíjense, la corriente C, que era cero, ya es hermosamente senoidal, pero las otras dos, aunque tienen esa componente de secuencia negativa, siguen con distorsión. Siguen con distorsión. A partir del tercer ciclo va a corregir desplazamiento, pero hace muy poco. No, el efecto no es tan importante. Y ya de ahí se va a quedar prácticamente en estado estable. Vamos a tener que hay distorsión en los voltajes porque no hemos cancelado la distorsión en las corrientes. Vean ustedes cómo hay distorsión en los voltajes amarillo y rojo. No así en el azul, porque ese no tiene, la corriente no tiene distorsión. No tiene caso que nos esperemos a que termine la simulación. Detenemos, nos vamos al modelo y lo más padre es cuando corrige distorsión, fíjense. Y lo ejecutamos aquí. Y es fenomenal cuando corrige distorsión a partir del primer ciclo. Ya se está ejecutando, justamente. Tarda un poquito en compilar, tarda un poquito más cuando estoy en Zoom. Zoom ocupa algo de recursos. Aquí hagamos un acercamiento a los voltajes. Vean cómo los voltajes venían con distorsión, distorsión severa, por estos brincos de corriente. A partir de ese momento desaparece en los voltajes la distorsión. Ya los voltajes son prácticamente senoidales. Las corrientes, aunque están desbalanceadas, no tienen distorsión. Corrientes desbalanceadas, pero sin distorsión. Se forman esos pececitos, miren qué cosa, se forman los pececitos
Cuando la amarilla cruce, cuando el voltaje amarillo cruzó por cero con pendiente positiva, se completa el segundo ciclo y a partir de ahí se corrige desbalance en las corrientes. Finalmente se va a corregir el desplazamiento al llegar a punto 0,5. Nos podemos ir al modelo, nos podemos ir a los medidores. Vean que el factor de potencia no es 1, es 0,93, porque no se ha corregido el desplazamiento. El desplazamiento se va a corregir a partir de ahora. Se comienza a corregir el desplazamiento. Vean cómo brincó de 0,93 a 0,99. Sigue haciendo su trabajo el modelo, sigue haciendo su trabajo. Y prácticamente al terminar el cuarto ciclo, le falta y vamos como por ciclo 3,5, va a estar en factor de potencia unitario. La distorsión es nula, el desbalance es nulo, vean ustedes cómo están muy balanceadas las corrientes, y el desplazamiento también es prácticamente nulo al completarse casi el cuarto ciclo. Muy bien, factor de potencia unitario, 0,49, y en un momento el redondeo va a dar 1,00. ¡Ay, qué belleza! Con esto no me queda más que agradecerles. Eso es. No me queda más que agradecerles. Escape. Eso es. Y vamos a, primero, dejar de compartir y después dejar de grabar. Hasta luego, hasta la vista.